Hola, este es el segundo video correspondiente a la presentación de redes bayesianas y modelos de Markov. En el video anterior habíamos empezado a ver un ejemplo donde estábamos tratando de determinar si el motivo por el cual un auto no arrancaba se debía al estado de la batería. Después de aplicar el teorema de Bayes, obtenemos unos valores que no son muy concluyentes. Entonces yo les digo, bueno, necesitamos agregar una variable más, algo más del auto, para determinar si el problema está en la batería o en otro lado. Entonces, al este ejemplo podemos agregar la siguiente información. Dice, si la batería no funciona, además de no arrancar el motor, las luces no deberían prender. Entonces ahí tengo una nueva variable que es el estado de las luces, que pueden tener los valores prenden o no prenden. Y con esta nueva variable yo puedo agregar esta información probabilística para hacer una inferencia, una deducción. Entonces dice la frase, cuando la batería funciona bien, las luces casi siempre prendan. Entonces yo puedo decir que la probabilidad de que las luces prendan si la batería es correcta es del 80%, la probabilidad de que no prendan va a ser del 20%. Por otro lado dice, pero nunca prenderán si no funciona la batería. O sea, ese nunca me indica que la probabilidad de que las luces prendan cuando la batería esté muerta es del 0%, y la probabilidad de que las luces no prendan cuando la batería esté muerta es del 100%. Entonces, con esta nueva tabla probabilística, yo puedo agregar una nueva evidencia para determinar si la batería está muerta o no. Entonces, ahora tengo la situación 3', que me dice, si el motor no arranca y las luces no prendan, ¿cuál es la probabilidad de que la batería esté muerta? Entonces ahí tendría que aplicar el teorema de Bayes nuevamente. Pero ¿qué pasa? Ahora tengo dos evidencias que se tienen que combinar. Entonces la fórmula es la siguiente. Dice, la probabilidad de que la batería esté muerta si el motor no arranca y las luces no prendan va a ser igual a la probabilidad de que el motor no arranca si las luces no prenden y la batería esté muerta, por la probabilidad de que las luces no prendan si la batería esté muerta, por la probabilidad de que la batería esté muerta. Y todo eso dividido por la probabilidad de que el motor no arranca si las luces no prenden, multiplicado por la probabilidad de que las luces no prendan. Yo para poder hacer este cálculo me va a faltar información, porque yo no sé cuál es la relación entre que el motor no arranque y que las luces no prendan. Entonces no lo puedo calcular, porque tengo variables que parecen que están relacionadas, que una depende de la otra, en este caso el estado del motor con el estado de las luces, pero no tengo información probabilística para hacer ese cálculo. ¿Cómo puedo hacer? Ahí lo que puedo hacer es aplicar el teorema de Naive-Bayes o Bayes ingenuo. Lo que hace Naive-Bayes es, en situaciones de este estilo, es considerar que las variables son independientes entre sí. Entonces, Naive-Bayes lo que agrega es una suposición que dice, una variable A es condicionalmente independiente de otra variable B, dada la variable C. Entonces, si yo conozco C, hace que A y B sean independientes. Entonces, esta fórmula que yo no puedo calcular, al considerar que si yo conozco a C, A no influye sobre B, la puedo calcular de esta manera. En nuestro caso, lo que va a pasar es que yo al conocer el estado de la batería o al intentar conocer el estado de la batería, puedo suponer que el motor no tiene ninguna influencia sobre las luces y que las luces no tienen ninguna influencia sobre el motor. Son independientes. La relación que van a tener es a partir de la batería. Entonces, aplicando Naive-Bayes, yo la fórmula que no podía calcular porque me faltaba información, ahora sí lo puedo hacer porque se simplifica de la siguiente manera. Yo ahora voy a calcular la probabilidad de que el motor no arranque si la batería esté muerta por la probabilidad de que las luces no prendan si la batería esté muerta por la probabilidad de que la batería esté muerta, dividido la probabilidad de que el motor no arranque y multiplicado por la probabilidad de que las luces no prendan. Toda esa información yo la tengo y el resultado de esta fórmula me da un 87% o 0,87. Entonces, fíjense que aplicando Naive-Bayes yo puedo hacer la inferencia, la deducción. Pero ¿qué problemas tiene Naive-Bayes y el tratamiento probabilístico clásico? Bueno, el primer problema es que a veces es difícil definir las probabilidades a cada evento o variable al no distinguir entre incertidumbre e ignorancia.
Entonces, si yo voy a un experto y le pido qué probabilidades tendría que aplicar, como hice acá con el ejemplo que le pregunté al dueño del auto, que sería nuestro experto, esta persona me va a tirar estas frases y entonces yo le voy a asignar probabilidades que van a ser muchas subjetivas o estimaciones que no están justificadas. Estaría bueno tener algún método que, a partir de datos, yo pueda calcular las probabilidades de manera objetiva. Hay algunos métodos que se pueden aplicar y eso es lo que vamos a ver después que hacen las redes bayesianas y los modelos de Markov. Por otro lado, la segunda dificultad que vamos a tener es que es a veces difícil sacar conclusiones a partir de probabilidades obtenidas. Entonces, teniendo solo los valores y no viendo de qué manera se obtuvieron esos valores, a veces hace difícil determinar si algo se cumple o no se cumple, como nos pasaba a nosotros con la probabilidad de que la batería esté muerta cuando solo teníamos el estado del motor que no arranca. Y por último, la aplicación del teorema de Bayes puro requiere una elevada cantidad de información y muchos cálculos. Para eso nosotros aplicamos Naive-Bayes, que no agrega ciertas hipótesis simplificadores que reducen la cantidad de información que tendríamos que aplicar. Pero a veces Naive-Bayes no conviene usar porque puede generar poca verosimilitud. O sea, al agregar estas suposiciones simplificadores puede ser que se pierda información y entonces nuestras conclusiones no son del todo precisas. Entonces, para resolver todos estos problemas, además de aplicar fórmulas probabilísticas, necesitaríamos métodos que representen mejor la relación que van a tener cada una de las variables a través de un gráfico. Esos modelos deberían ser también automáticos, que yo los pueda aplicar en una herramienta y que a partir de la asignación de ciertas evidencias me haga la propagación de todas las probabilidades para que yo no tenga que hacer todas las cuentas de manera manual. Entonces ahí van a aparecer los modelos de redes bayesianas y modelos de Markov que vamos a hablar en los próximos videos. Una aclaración antes de finalizar este video. En esta presentación, en este video, sobre todo aparecieron muchas fórmulas, que aparecieron el teorema de Bayes, el teorema de Naive-Bayes. Todas estas fórmulas no tiene sentido que se las aprendan de memoria, así que no se preocupen que no se las vamos a tomar en ninguno de los exámenes. No les vamos a pedir que escriban ninguna de las fórmulas porque no tiene mucho sentido que se sepan cuál es la fórmula de teorema de Bayes, que a pesar que ya la conocen de probabilidad y estadística, capaz que la tienen que repasar y la tienen que memorizar. Es preferible entender para qué se aplica, cómo se aplica, que la fórmula en sí. Bueno, con esta aclaración ya dicha, vamos a terminar este video y en el próximo vamos a arrancar con el tema de redes bayesianas. Hasta luego.